Año tras año, el oportunismo y la demagogia en sus diversos matices han ido adulterando el sentido de lucha y de afirmación revolucionaria, que dio significación original y relieve histórico a la fecha proletaria del 1 de mayo. ¿Se ha convertido su conmemoración en una de las tantas celebraciones y festejos que constituyen una burla para las reivindicaciones del proletariado? Disputa de sentido. Historia del 1 de mayo en Argentina. Chicago, Estados Unidos. ¿Por qué el 1 de mayo es la fecha internacional del trabajo? Los preparativos de la huelga general del 1 de mayo de 1886, en demanda de la jornada de 8 horas, comenzaron a gestarse 2 años antes, en un congreso de la Federación de Sindicatos Organizados y Uniones Laborales de los Estados Unidos y Canadá, celebrado en noviembre de 1884 en la ciudad de Chicago. Llega la fecha señalada, el 1 de mayo de 1886, y estalla la huelga. El 4 de mayo se celebra en una plaza de esa ciudad un mitin obrero en apoyo de la campaña por las 8 horas. Durante el transcurso del acto, alguien arroja una bomba en medio de un grupo de guardias, provocando la muerte de varios de ellos. Esa es la oportunidad que la reacción esperaba. A pesar de que jamás se identificó al autor del atentado, la justicia burguesa atribuye la responsabilidad del mismo a los animadores de la mencionada campaña y, tras la parodia de un proceso, 5 de ellos son condenados a la horca. Entonces cruzó el espacio un cuerpo luminoso que, cayendo entre la primera y segunda fila de uniformados, produjo un estruendo formidable, tumbando a 60 agentes. La policía hizo una descarga cerrada. El pueblo indefenso se dispersó perseguido a tiros, dejando la plaza y calles circunvecinas sembradas de heridos y muertos. El crimen de Chicago, ediciones de La Antorcha, 1926. La autoridad no buscó al autor del atentado, detuvo y condenó a muerte a los obreros que, por su oratoria, inteligencia o actividad, más se habían distinguido entre los trabajadores. 1 de mayo, su origen y significado, tiempos nuevos, Montevideo, en Almanaque de Tierra y Libertad, 1911. Durante los 2 o 3 primeros años, los periódicos obreros recordaban las dos fechas. El 1 de mayo, fecha de huelga, y el 11 de noviembre, aniversario del asesinato. Esta última fecha terminó borrándose de la memoria colectiva. En 1889, en un congreso celebrado en París, los socialistas parlamentarios resolvieron que el 1 de mayo fuera fiesta de los trabajadores. No sabemos inconscientemente o por contrarrestar la protesta revolucionaria que todos los años iba en aumento al llegar esa fecha. Como si fuera posible que los oprimidos y explotados pudieran tener días señalados y deseos de hacer fiesta, viviendo como viven en un régimen social en que todo convida a rebelarse. 1 de mayo, su origen y significado, tiempos nuevos, Montevideo, en Almanaque de Tierra y Libertad, 1911. Los 1 de mayo en Argentina. ¿Cómo fue que el 1 de mayo se convirtió en un día de fiesta? El 1 de mayo fue teniendo un sentido cambiante para los trabajadores de este país, pero también para los sectores dominantes, que intentaban cooptar la celebración obrera. Dentro del sentido común de gran parte de los argentinos fue surgiendo, y continúa hasta hoy, la idea de que el 1 de mayo representaba una jornada de protesta de la clase obrera durante los primeros años del siglo XX, hasta que en 1945 el peronismo la transformara en la fiesta del trabajo. Sin embargo, protesta y fiesta ya se habían enfrentado con anterioridad, pues desde principios de siglo varios quisieron incorporarle un carácter festivo, mucho antes de que Perón apareciera en escena. En 1887 se funda en Argentina el primer sindicato obrero de resistencia, el de panaderos.
En los años sucesivos siguieron el mismo camino otros gremios, en la construcción, en la madera, en la metalurgia, etc. De a poco fue tomando forma la idea de una confederación de trabajadores. A su vez, un grupo de obreros socialdemócratas, siguiendo los lineamientos del Congreso Socialista Internacional de París, convoca a celebrar el 1 de mayo de 1890 en la sede del Prado Español, ubicado en lo que hoy es uno de los barrios exclusivos de Buenos Aires. Así, en plena zona de la Recoleta, se celebra por primera vez el Día de los Trabajadores en la Argentina. Al día siguiente, los asistentes se enteran de que habían perdido su jornal por faltar al trabajo. 1 de mayo de 1904. En 1904, cada fracción del movimiento obrero, socialista por un lado y anarquista por otro, organiza actos en forma independiente. En Buenos Aires, la manifestación anarquista es atacada a tiros por la policía, dejando más de 40 muertos y un centenar de heridos. Este hecho se conoce como la masacre de la Plaza Mazzini. 1 de mayo de 1905. En 1905, el acto del 1 de mayo se realiza frente al Teatro Colón. Mientras disertan los oradores, un escuadrón de policías a caballo, los famosos cosacos, hostiga a la multitud. Al mismo tiempo, un escuadrón de bomberos la ataca por el otro frente. Sobre la plaza quedan tendidos 4 muertos y más de 50 heridos. Se encarcelan a cientos de trabajadores. Primero de mayo de 1909. El punto de concentración de la manifestación anarquista era la Plaza Lorea, donde se reunieron alrededor de 30.000 personas. El escuadrón, al mando del jefe de la policía, Coronel Falcón, atacó al mitin anarquista provocando 14 muertos y 80 heridos. Durante el entierro de las víctimas se producen nuevas refriegas con la policía, se levantan barricadas y los tiroteos duran toda la noche. Por 8 días se detiene la vida industrial y comercial de Buenos Aires, en una de las actitudes más enérgicas que registra el movimiento obrero argentino, y que se conoció como la Huelga General de la Semana de Mayo. El 14 de noviembre de 1909, uno de los concurrentes a la manifestación de la masacre de ese 1 de mayo, el obrero ruso Simón Radowisky, arroja una bomba al coronel Falcón, causándole la muerte. La represalia no se hizo esperar. Se declaró estado de sitio, se asaltaron diarios obreros, expulsaron del territorio nacional a militantes obreros extranjeros y se llenaron las prisiones. 1910, año centenario de una fecha patria. ¿Cuáles fueron los motivos para vaciar de contenido combativo al 1 de mayo? Al acercarse mayo de 1910, en que la burguesía nacionalista rememora la Semana de Mayo de 1810, punto inicial del proceso de independencia de España, los sentimientos patrióticos se exacerban. La clase dominante, secundada por la policía, organiza manifestaciones antiobreras, incendia las imprentas de La Protesta y La Vanguardia. Los locales obreros son destruidos y quemadas sus bibliotecas. Para celebrar el centenario de esa fecha patria, el gobierno necesita pacificar el país y convertir a Buenos Aires en un campamento militar, con estado de sitio y cárceles repletas de trabajadores. A partir de allí, y en los años sucesivos, el movimiento obrero revolucionario sufrirá una continua y creciente persecución policial, asesinatos, presos y deportaciones. Década de 1920. Desde los años 20, el Estado y algunos medios de prensa procuran infundirle al 1 de mayo el carácter de homenaje al trabajo, por lo que comienzan a incorporarlo como feriado. 1923. La bandera de la Alianza Libertaria Argentina, llevada en triunfo por las compañeras de la agrupación Luisa Michel, fue paseada por las calles de la metrópoli. El libertario,
1923. 1924. Nosotros rememoramos una tragedia. El 1 de mayo nos recuerda a los ahorcados en Chicago, a todas las víctimas de las represiones estatales, a todos los sacrificados por la avaricia burguesa. La protesta, 1924. 1925. En 1925, el gobierno de Marcelo T. de Alvear, de la reformista Unión Cívica Radical, intenta por primera vez apropiarse de la fecha, decretando día de fiesta al Día de los Trabajadores y, por lo tanto, asueto para la administración pública. Ese mismo año, el grupo nacionalista de derecha denominado la Liga Patriótica pretendió sumarse a la celebración. El 1 de mayo es también una fecha argentina, porque en tal día fue promulgada la Constitución Nacional, la ley más humanitaria que haya podido sancionarse por hombres sinceros para hombres de bien. La Vanguardia, 1/5 de 1924. 1927. En 1927, el Partido Socialista Independiente se sumó a los intentos del gobierno por instalar un nuevo discurso sobre la fecha. De su mano, la bandera argentina se incorporará a las manifestaciones callejeras, junto a la roja. El viejo Partido Socialista, que en un principio rechazara esta actitud, no tardaría en hacer lo mismo. Mientras tanto, los anarquistas siguen profundizando la discusión protesta-fiesta y reivindican el homenaje a los mártires de Chicago. Década de 1930. ¿Cuál fue el papel de las dictaduras en el combate contra la agitación obrera durante los 1 de mayo? En 1930 se instaura la primera dictadura argentina. Desde 1933, el gobierno militar de Uriburu y los de la Concordancia retoman la conmemoración del 1 de mayo y la costumbre de otorgar feriado administrativo. Expresan su alegría por la coincidencia de la fecha con la sanción de la Constitución, porque lo que durante tanto tiempo ha permanecido alejado, o sea, empresarios y trabajadores, se acerca celebrando el día 1 de mayo como fiesta común del trabajo. La Prensa, 22 de mayo de 1933. 1937. Este 1 de mayo por el proletariado ibérico. Un pensamiento unánime, que este día debe dedicarse a España. Es la lucha más formidable que realiza un pueblo en defensa de sus libertades, teniendo en cuenta que no combate solamente contra el ejército nacional insurreccionado, sino contra una invasión militar extranjera por parte de los gobiernos fascistas y contra el bloqueo infame que han establecido las potencias democráticas de Europa. Acción Libertaria, abril 1937. 1938. Desde 1938 se acentúa la presencia de los grupos nacionalistas. Desde ese año, a través de la Alianza de la Juventud Nacionalista, ocuparán un lugar en las calles, en ocasión del Día del Trabajo. Los fascistas, nazistas y nacionalistas saldrán a las calles el 1 de mayo y utilizarán esa fecha para causar un escarnio más a los obreros. Los obreristas de todos los colores también tienen permiso para hacer sus manifestaciones. Solo el verdadero movimiento obrero, ajeno a toda influencia política y que es el único heredero de las ideas que llevaron a la horca a los mártires de Chicago, no podrá hacer ningún acto ese día, ni en local cerrado. Que sea para el proletariado español la más amplia solidaridad en el Día de Protesta Universal. La protesta, mayo 1938. 1943.
Hacía tiempo que al 1 de mayo se le venían añadiendo en Argentina otros significados distintos a la original reivindicación de las 8 horas y que lo alejaban de ser una fecha de agitación y protesta. Al producirse el golpe de Estado de 1943, que significó para Perón el principio de su carrera política, el carácter festivo del 1 de mayo se reforzó aún más, ya que a partir de ese momento el día pasó a ser consagrado al descanso, por decreto oficial. En 1943, el sentido atribuido al 1 de mayo aparece ya uniformizado, un homenaje al trabajo donde flamean juntas la bandera argentina y la roja, donde se entonan la internacional y el himno nacional, en que se comparte el Día del Trabajo y el de la Constitución Nacional, y donde se promueve la armonía entre trabajo y capital. El peronismo y el 1 de mayo. ¿Cómo fue que se instauró definitivamente al 1 de mayo como fiesta? En 1944 y 1945 se prohíben las manifestaciones callejeras. La conmemoración se restringe a 2 actos oficiales, uno en el Consejo Deliberante y otro en el edificio de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en los cuales hablan el ministro Juan Domingo Perón y el presidente de facto Farrell. 1946. En 1946, ya con Perón como presidente, el oficialismo militar peronista suma la movilización popular a su fiesta del trabajo, a través de una manifestación organizada por la Central de Trabajadores CGT y el Partido Laborista y encabezada por el recién electo Perón. 1947. A partir de 1947 y 1948, quedó establecida la nueva modalidad de la celebración del 1 de mayo en Buenos Aires, que se repetirá ritualmente los años sucesivos. Siempre organizada por la CGT, con respaldo y presencia oficial, con micros y trenes especialmente dispuestos al efecto, trayendo gente de las ciudades cercanas. Año tras año, los asistentes formarán parte de una ceremonia que se iniciará con el arriamiento de la bandera argentina, izada por la mañana en otro acto de la CGT, la entonación del himno nacional y de la marcha peronista. Se escucharán los discursos del secretario de la CGT, el de Perón y el de Evita. Se realizará un festival de danzas folclóricas y se llevará a cabo la elección de la Reina del Trabajo. El Día del Trabajo peronista fue el broche de oro que completó la tarea de institucionalizar desde el Estado al 1 de mayo como una fiesta del trabajo. De 1955 hasta la actualidad. A partir de 1955, luego del golpe que derroca al gobierno de Perón con una sucesión de azonadas militares, breves periodos de frágiles gobiernos democráticos y una creciente agitación revolucionaria, se llega a la década del 70, en la que se instaura la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. En 1983 regresa la democracia burguesa y la participación obrera en las calles. El 1 de mayo vuelve a tener el carácter que le imprime cada sector político en juego, durante esos 35 años y hasta la actualidad. Los anarquistas y el movimiento obrero de base revolucionaria seguirán conmemorando esa fecha como un día de lucha y reivindicación de los trabajadores, pese al vaciamiento ideológico ejercido por las clases dominantes y las burocracias sindicales. Primero de mayo de 2021. 2 testimonios de compañeras de la Fora. Buenas tardes, compas. Mi nombre es Sol. Soy de Oficios Varios Capital, adherida a la Fora. Si no saben, bueno, la Fora es un sindicato de la región argentina
con finalidad anarquista. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa que las personas que vengan a nuestro gremio sean anarquistas, todo lo contrario, lo que importa son las acciones y bueno, nuestra finalidad siempre es y será el comunismo anárquico. Les cuento, bueno, mi situación como docente con toda esta pandemia. La docencia viene siendo un sector muy golpeado. Nos mandaron en principio a trabajar de forma presencial, esto aumentó los casos. En menos de un mes tuvimos 14 docentes muertos por COVID. Se está hablando en estos momentos que son 20, esto siempre saliendo de la cifra oficial que por supuesto el Estado y la patronal ocultan constantemente. Los números que llevamos son números de docentes de base que vamos recolectando información. Ni hablar de lo que son contagios en niñas, niños y adolescentes. La verdad que la situación explotó. Se está hablando en Argentina de volver a la fase 1. La situación económica viene siendo muy hostil y muy compleja. Se está agudizando mucho más la pobreza en la región. Así que bueno, seguimos por supuesto en pie de lucha. La Fora como organización gremial se ve lamentablemente muy acotada en su accionar debido al modelo sindical que existe en Argentina, que bueno, fue algo que dejó el peronismo, el modelo de sindicato único. No hay reconocimiento si no respondemos a lo que se reconoce como única central sindical en la Argentina, que es la CGT. La CGT es la gran defensora de las desigualdades en la región y bueno, la Fora todo lo contrario pretende siempre abogar por la emancipación social y humana, y si bien nuestros números y nuestro accionar no son de ninguna manera como lo fueron en principios del siglo pasado, seguimos acá en pie de lucha y seguimos resistiendo a este sistema económico, porque estructuralmente lo que planteamos es que la lucha es económica. La reestructuración social es económica, la emancipación social y humana va a ir de la mano de la transformación económica de la sociedad. Así que, compas, les mandamos un abrazo muy grande y bueno, viva la lucha, viva el 1 de mayo. Hola compañeros, mi nombre es Vanessa, pertenezco a la Sociedad de Oficios Varios de Zona Sur, que pertenece a la Fora. También soy esencial de salud. En este momento me toca vivenciar una situación de pandemia mundial en la cual como trabajadora me veo doblemente hostigada junto a mis diferentes compañeros que no vimos una salida más viable para seguir debatiendo y luchar por nuestros derechos desde el movimiento de autoconvocados. Pertenezco a Autoconvocados de Salud en Lucha del sector de AMBA, que sería Capital Federal y Gran Buenos Aires, acá en Argentina, y conjuntamente con mis compañeros de la Sociedad de Oficios Varios de Zona Sur, que tenemos la Comisión de Salud, seguimos en esta lucha llevando el mensaje de la solidaridad, del apoyo mutuo y principalmente la acción directa organizada. Desde allí seguimos batallando. Llevamos más de 500 compañeros fallecidos por pandemia, los cuales no son todos oficiales desde la postura del Estado. Seguimos investigando al respecto y también traemos el debate no solamente de la organización sindical, lo cual queremos que los esenciales de salud ya estamos hartos de las burocracias sindicales, sino también traemos al cuestionamiento y vemos necesario cuestionar los ejes de la salud hegemónica, trayendo al debate los orígenes de esta pandemia frente a una actual crisis climática que estamos padeciendo. Hacemos responsables al Estado que mediante su acción capitalista y colonizadora no solamente sigue hostigando al capital humano y al recurso humano que somos nosotros, sino también a los recursos naturales. Desde el feminismo también vivencio este 1 de mayo en pie de lucha, concientizando
sobre mi sector en especial, que somos más del 80% mujeres, y visibilizando que todas las actividades y trabajos que tienen que ver con el cuidado es menospreciado, pisoteado y no valorado por un Estado patriarcal que busca seguir implementando la verticalidad y el poder como única salida de organización. Desde ese lado vemos necesario estos cuestionamientos y estos debates continuos con los diferentes trabajadores y trabajadoras, y continuamos en este 1 de mayo sintiéndonos convocados como trabajadores y como seres humanos principalmente. Desde allí podemos decir que seguimos en la lucha, continúa, y les mandamos un fuerte abrazo sororo y fraterno desde acá, Argentina. En la disputa por el significado del 1 de mayo, quitar lo dramático es negar las causas de la miseria y la explotación, y de su reproducción hasta nuestros días.